Inicia estableciendo control central y manteniendo el equilibrio dinámico. Un comienzo sólido y preciso. Responde reflejando la influencia central de las blancas. Este movimiento preserva eficazmente el equilibrio dinámico. Las blancas juegan, disputando el centro y solidificando su posición. El equilibrio se mantiene. Las negras optan apoyando el peón y preparando el desarrollo de las piezas. Una elección sólida y precisa. Las blancas desarrollan el caballo reforzando el control central. Se mantiene el equilibrio dinámico. Las negras clavan el caballo interrumpiendo ligeramente el planteamiento de las blancas. Un movimiento sólido y preciso. Las blancas fortifican abriendo líneas para el alfil. Juego sólido, manteniendo la igualdad. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil preparando el enroque corto. Respuesta sólida y precisa. Las negras avanzan el peón de D disputando el centro. Juego sólido, manteniendo la igualdad. Las blancas desarrollan el caballo un movimiento estándar que refuerza el control central. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Las blancas enrocan corto, poniendo su propio rey a salvo. Movimiento sólido, manteniendo la igualdad. Las negras capturan en un sólido intercambio que mantiene la igualdad. Las blancas recapturan con el alfil, recuperando el peón. Sólido desarrollo. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas.
con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras apoyan el flanco de dama con juego sólido, preparando el desarrollo del alfil. Las blancas colocan la torre en, activando la pieza en una columna abierta. Sólido juego posicional. Las negras capturan en, un sólido intercambio de estructuras de peones. Las blancas recapturan con el peón de E, centralizando el peón. Juego sólido. Las negras desarrollan el alfil activándolo en la diagonal larga. Sólido juego posicional. La jugada el alfil a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla de 5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla de 5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla de 5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla de 5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil captura en la casilla C3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la torre a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Las negras centralizan la dama un movimiento sólido que conecta las torres y apoya el juego central. Las blancas mueven el caballo solidificando el control central con esta pieza. Las negras maniobran el caballo una sólida contrainiciativa. Las blancas desarrollan el alfil una sólida maniobra posicional. La jugada el caballo captura en la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla C8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna D a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A la casilla C1 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan con el peón, solidificando la presencia de peones en el centro.
Las negras activan la torre disputando las columnas centrales. Juego sólido. Las blancas avanzan, reforzando la estructura de peones y preparando la seguridad del rey. Movimiento sólido. Las negras reposicionan el caballo, una sólida casa fuerte para la pieza. Las blancas solidifican el flanco de dama con control sólido del espacio. Las negras cambian torres, una sólida simplificación. Las blancas recapturan con la torre, manteniendo la actividad de las piezas. Las negras centralizan la torre, una sólida maniobra posicional. Las blancas cambian torres, una sólida simplificación que iguala. Las negras recapturan con la dama, manteniendo la actividad de las piezas. Las blancas centralizan la dama, juego sólido. Las negras fuerzan un cambio de damas, un movimiento sólido. Las blancas mueven el rey solidificando la seguridad del rey. Las negras reposicionan el alfil, un sólido intento de activar la pieza. Las blancas retiran el alfil solidificando su posición. Las negras centralizan la dama, un sólido reposicionamiento. Las blancas mueven la dama solidificando su posición. La jugada la dama captura en la casilla de 2 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla F5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas recapturan con el alfil, solidificando la ventaja. Las negras desarrollan el caballo, un sólido movimiento defensivo. Las blancas maniobran el alfil mejorando la actividad de la pieza. Sólida presión posicional. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las blancas dan jaque, un movimiento sólido que mejora la actividad de la pieza. La jugada el rey a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad.
con lo cual llega el alfil captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla D8 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla A8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan el peón, un movimiento sólido que consolida su posición dominante. Las negras recapturan con el caballo, un movimiento sólido que mantiene la presencia de la pieza. La jugada el alfil a la casilla F8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el rey a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el rey un posicionamiento sólido y agresivo. Las negras reposicionan el rey una sólida maniobra defensiva. Las blancas posicionan el alfil solidificando el control y la presión. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el rey un movimiento sólido que explota el error de las negras. La jugada el rey a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla D6 para afianzar el control posicional.